La interpretación geométrica de la derivada. Vamos a hablar primero de qué es esto de la derivada, qué quiere decir o qué significa, ¿sí? La derivada, cuando tenemos una función real, o sea, hablando específicamente que estamos en el campo de los números reales, ¿sí? Entonces la derivada es el resultado de un límite. Por eso nosotros tuvimos antes que tratar con tanto detalle esta situación de límite, ¿sí? Y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en un punto, ¿sí? Entendiendo, desde luego, no lo dice acá en esta definición que está escrita, pero tenemos que considerar que en ese punto, donde vamos a tomar el límite, donde va a estar esta pendiente, ese punto de tangencia con la función, ¿sí? Mi función tiene que ser continua. Si mi función no es continua en ese punto, entonces mi función no es derivable, ¿sí? Pues por eso es importante todos estos conceptos que hemos tratado previamente para poder aterrizarlos aquí. Entonces la derivada, al final de cuentas, pues es una operación que vamos a aplicar a una función que va a tener como resultado una nueva función, ¿sí? Que va a tener como interpretación justamente esto, el valor de la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica en ese punto, ¿sí? Vamos a verlo a través del plano cartesiano para poder entenderlo, a ver si lo entendemos un poquito mejor. Y a partir de aquí vamos a obtener un procedimiento de cálculo de la derivada. Vamos a partir de que si yo tengo una función, por ejemplo, esta que se representa con la línea roja, ¿sí? Yo puedo poner dos puntos, P y Q, por donde hago pasar una secante. O sea, es secante porque toca dos puntos de la curva, ¿sí? Esta secante es una recta y por ser una recta, pues tiene una pendiente que se define con este ángulo de inclinación. Nosotros en el curso de geometría analítica del año pasado estudiamos y aprendimos que la pendiente se calcula con esta fórmula, y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿sí? O sea, el cambio de y entre el cambio de las x, ¿sí? Entonces, vamos a ver en estos puntos que tengo en mi gráfica, le voy a llamar a la coordenada x del punto P, y como la y pues está en función de lo que vale esta x, pues la y va a valer función de a, f de a, va a estar en función de a. Para el punto Q, vemos que esta x que antes era a, ahora es esta misma a, pero más todo este recorrido de aquí del eje, ¿sí? Entonces le voy a llamar a más h, o sea que esta distancia entre estos dos puntitos rojos es h, ¿sí? Esta h de acá. Entonces, si la x vale h, pues el valor de y es función de a más h, o sea, f de a más h. Entonces yo voy a usar estos valores de las coordenadas a, f de a más h, f de a más h, para sustituir en la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y me va a quedar así, sustituyendo y2 por este de acá, y1 por este de aquí, que es f de a. Y lo mismo hacemos con las x, a más h menos x1 que sería a, Observamos que tengo en la parte del denominador a más h menos h, o sea, a menos a. Esto hace que a menos a es 0, ¿sí? Y en el denominador me queda únicamente h. Entonces tengo f de a más h menos f de a entre h. Ahora, si a este punto Q
yo lo recorro, lo acerco sobre la función más por aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí en el eje? Pues este estaría más cerquita, ¿no? O sea, esta h se hace más pequeña. Y cada vez que esa h se hace más pequeña, ¿qué pasa con este punto? Pues se acerca más acá y se acerca más. Y mientras la h se hace más y más pequeña, este punto Q pues estaría acercándose cada vez más al punto P. Entonces, si esta h yo hago que tienda a cero, es decir, que sea infinitamente pequeña, casi cero, ¿sí? Estaríamos diciendo que el punto P y el punto Q prácticamente se vuelven el mismo punto. Lo quiere decir que entonces esta recta, ya en lugar de ser una secante, se va a convertir en una recta tangente, o sea que toca solamente en un punto a la curva, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entendiendo o utilizando el concepto de límite, haciendo que este incremento que tuvo la X, o sea, esta H que era lo que separaba las X, ese incremento que tenían, tienda a cero, ¿sí? Entonces aquí, analíticamente, en mi ecuación, lo que vamos a hacer es tomar el límite o calcular el límite cuando toda esta expresión que ya teníamos de la pendiente, el incremento tiende a cero, ¿sí? Entonces, esto justamente que tenemos acá, que se obtiene con esta interpretación, es lo que conocemos como la regla general de la derivación y lo podemos representar entonces como dy entre dx, o sea, sustituyendo esta y2 menos y1 y x2 menos y1, diferencia de y entre la diferencia de x, que es el símbolo de la derivada, o sea, la diferencial, la derivada de y con respecto de x, así se lee, la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Coloquialmente a veces lo leemos rápido como dy en dx, ¿sí? Pero la manera formal de leerlo sería la derivada de y con respecto a x. Y entonces del lado derecho tenemos la forma de la regla general para la derivación. Esta regla general de la derivación es aplicable a cualquier función que nosotros tengamos, simplemente desarrollando todo este procedimiento que se tiene aquí. Vamos a ver este procedimiento de una manera más sencilla, más accesible, a través de un método que le dicen la regla de los 4 pasos o el método de los 4 pasos, ¿sí? Son 4 pasos que consisten en lo siguiente. Primer paso, incrementar la función. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi función o en mi ejercicio que me den, cada vez que yo vea la X, ahí en esa X yo le voy a sumar el incremento. Segundo paso, tenemos que restar nuestra función original. Tercer paso, a partir de lo que ya tenemos del paso 2, después de haber restado, dividimos todo lo que tengamos entre el incremento de la variable, o sea, de la X. Y paso 4 y último, calcular el límite cuando el incremento de la X tiende a 0. Entonces estos 4 pasos me van a ir llevando de la mano para ir construyendo a partir de la función que yo tenga esa regla general de la derivación, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en los ejemplos para que se entienda. Dice el ejemplo 1, calcular la derivada de la función f de x igual a 2x. Vamos a partir de la más sencillita, ¿sí? El paso número 1 me dice incrementar la función. El incremento de la función se hace, yo les dije, en todos los lugares donde aparece la x. Aquí aparece 2 veces, entonces vamos a incrementarla esas 2 veces. En la diapositiva anterior, en la gráfica, habíamos usado h, ¿sí? Pero el símbolo real del incremento es este, delta, que significa incremento, de x, que es la variable que estamos incrementando. Entonces vamos a representar así, delta x, ¿sí? Entonces tenemos que f más delta x es igual a 2, que multiplica a la x, pero con el incremento, ¿sí?
Entonces lo ponemos dentro de un paréntesis porque todo, ya la x incrementada se va a afectar por ese 2. Pasamos al siguiente paso, restar la función original. Para restar la función original, pues simplemente a lo que ya teníamos del paso 1, le restamos de ambos lados lo que teníamos inicialmente. Entonces vamos a poner lo que estaba en el paso 1 menos f de x, que era mi función original. Del lado derecho también. Lo que ya teníamos del paso 1, 2 por x más delta x, menos el 2x, que era mi función original, menos 2x. ¿Sí? Para que yo pueda ver si hay términos semejantes, pues vamos a eliminar el paréntesis. Tenemos que hacer entonces este producto. El 2 que se va a distribuir multiplicando todo lo que está al interior del signo de agrupación. Entonces me va a quedar 2x más 2 veces el incremento de la x menos 2x. Entonces vemos que tenemos 2x menos 2x, se hace 0 y me queda solamente 2 delta x. Ya terminamos con el paso 2, ya no me queda aquí ninguna operación por realizar. Pasamos al siguiente paso. Dividir entre el incremento. Entonces, de ambos lados, para que no se altere, dividimos entre el incremento de la variable. Y observamos que del lado derecho me queda 2 delta x entre delta x. O sea, tengo factor igual arriba y abajo. Puedo simplificar. Delta x entre delta x me va a dar 1 y entonces solamente me va a quedar el 2. ¿Sí? Ya terminé con mi paso número 3. Vamos a ir al paso número 4, que consiste en calcular el límite cuando el incremento tiende a 0. Entonces, vamos a escribirlo. Tomamos el límite cuando el incremento tiende a 0 de todo lo que teníamos en el paso anterior. ¿Sí? Y como cuando calculamos el límite, lo que hacemos es sustituir el incremento por 0. Aquí no hay dónde sustituirlo, entonces el límite de una constante siempre es el mismo valor de la constante. ¿Sí? Y me queda 2. Por lo que la derivada de y con respecto a x es igual a 2. ¿Sí? Entonces estos son los 4 pasos ya aplicados a una función. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Profe, Dime. en el paso 2 dice f por x entre el incremento más el incremento de x menos fx, y ese fx no se le resta en ningún momento. Sí, aquí está, en el paso 2. Esta f de x es este 2. Ok, pero nada más del lado derecho, ¿no? Aquí está, mira, en el lado izquierdo aquí pusimos f de x. Lo que pasa es que del lado izquierdo únicamente estoy manejando los símbolos. Mis operaciones y la sustitución y todo lo estoy haciendo del lado derecho. ¿Sí? Entonces, si te fijas, f, esta primera parte de acá es lo que teníamos antes. ¿Sí? Aquí en el paso 1. Restando la función original que teníamos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, f de x, es lo que yo estoy restando acá, f de x, ¿sí? Y del lado derecho teníamos 2x, bueno, estoy restando el 2x. Si observamos únicamente el lado izquierdo de los 4 pasos, vemos que a donde llegamos al final es a la regla general de la derivación. Lo que pasa es que aquí me faltó escribirlo, me faltó el f de x, debería tenerlo acá, menos f de x, menos f de x, ¿sí? Pero esto nos lleva a toda la regla general de la derivación, ¿sí? Y del lado derecho es donde yo voy haciendo todas mis operaciones. Esas operaciones son las que van a cambiar dependiendo de cómo está mi función. Todo el lado izquierdo siempre va a ser igual en mis ejercicios. Va a cambiar del lado derecho solamente, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada.
¿sí? Entonces, tenemos primer paso, incrementar la función. Yo les dije, en todos los lugares donde aparezca la x, entonces en f de x, ahí sumamos el incremento. En x cuadrada, donde está la x, sumamos el incremento. Observen que el incremento se hace a la base directamente. No pongo x cuadrada más el incremento, no. En la base pongo el incremento, lo que quiere decir que también se va a afectar por ese cuadrado. Segundo paso, restamos la función. Entonces, del lado izquierdo únicamente lo indico, menos f de x. Del lado derecho, escribimos menos la función que teníamos, que era x cuadrada, aquí está, x cuadrada. Ahora, para que yo pueda hacer la resta, necesito quitar el signo de agrupación, necesito eliminar esa potencia. Entonces, vamos a desarrollar el binomio. El binomio al cuadrado, recordemos, x al cuadrado, el doble producto de el primero por el segundo, eso me quedaría 2x delta x, más el cuadrado del segundo, delta x al cuadrado. Y repetimos, menos x cuadrado. Aquí solamente hay que observar esto, ¿eh? En este término central tengo 2x delta x. Yo no puedo escribir 2 delta x cuadrada porque esta x no es la misma que esta. Esta x viene junto con el incremento, representan el mismo número y es un número pequeño, ¿sí? Esta x es diferente, entonces no las puedo juntar, no las puedo agrupar. ¿Sí? Nada más tener ese cuidado, esa precaución. Vimos que nos quedaron los términos semejantes, x cuadrada menos x cuadrada, entonces se va a hacer 0. Por lo que me va a quedar solamente delta x por 2x más delta x. Ya lo tengo en su expresión, pero veo que aquí tengo delta x en ambos términos, lo que me permite factorizar, ¿sí? Si yo hago la multiplicación, vamos a observar que regresamos a la expresión previa, ¿ok? ¿Por qué factorizo? Porque esta factorización me va a ayudar en el tercer paso. El tercer paso me pide dividir entre el incremento, entonces tenemos que dividir en ambos lados de la expresión entre el incremento, ¿sí? Entonces, al dividir entre el incremento, vemos que me queda factor igual arriba y abajo. Entonces puedo simplificar. Recuerden que esa simplificación no lo puedo hacer si no son factores, es decir, si no están multiplicando a todo lo demás. Por eso era importante aquí la factorización. Entonces, al dividir, esto me va a dar 1 y me queda solamente 2x más delta x, lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Observen que del lado izquierdo se va construyendo, al seguir los pasos, la regla general de la derivación. Me queda el último paso, que consiste en calcular el límite. ¿Ok? Para calcular el límite, cuando delta x tiende a 0, lo escribimos justo a lo que ya tenía en el paso anterior. Siempre para un paso partimos del resultado que teníamos en el paso anterior, ¿sí? Nunca empezamos de ser un paso, sino siempre con el resultado previo. Entonces tomamos el límite haciendo la sustitución de delta x por 0 y me queda únicamente, esto se vuelve 0 y solo me queda este 2x. Entonces mi resultado del límite es 2x. De tal manera que, como esto es lo que representa la derivada, podemos sustituir por su símbolo y decir que dy en dx es igual a 2x. O sea, la derivada de y con respecto a x es 2x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Bien, continuamos entonces con el siguiente.
que es el último de hoy. Dice calcular la derivada de la función f de x igual a 1 entre x. ¿Ok? 1 entre x. Los pasos son los mismos, vuelvo a repetir. El lado izquierdo de mi trabajo no va a cambiar el lado derecho. Donde esté la x, ponemos el incremento x más delta x y aquí abajo x más delta x. Incrementamos la función. ¿Sí? No puedo hacer más nada aquí, me voy al segundo paso, que es restar la función. Para restar la función original, entonces lo que teníamos en el paso 1, lo escribo tal cual. Y vamos a restar la función original, que es 1 menos x. 1 menos x. Ahora, noten la diferencia ya de este ejercicio con los dos primeros. En los dos primeros eran de forma lineal, aunque en el segundo ya tuvimos que utilizar un binomio al cuadrado, ¿sí? Aquí me queda una diferencia de fracciones, entonces yo tengo que resolver la diferencia de fracciones. Recuerden que para restar o sumar fracciones necesitamos tener un común denominador. ¿Cómo buscamos el común denominador? Con el producto, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar el denominador de uno por el denominador de otro. De tal manera que va a quedar algo así. X por x más delta x. Y la parte del numerador, pues lo hacemos cruzadito, ¿no? 1 por x, x. Y x más delta x por menos 1. Aguas con el menos queda acá. Y x más delta x, lo pongo todo entre paréntesis porque el menos me va a afectar todo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con el manejo de los signos. Vamos a operar ese signo para poder quitar el paréntesis y vemos que me queda x menos x, se hace 0 y menos por más me queda menos delta x. Entonces en la parte superior solo me quedó menos delta x entre x por x más delta x. Podemos hacer la multiplicación, lo puedo dejar así por el momento, no pasa nada. Pasamos al siguiente paso. Dividir entre el incremento, ¿sí? La división entre el incremento la hago en ambos lados, entre delta x. Nada más que aquí como tenemos una fracción arriba, entre delta x, le estoy poniendo el 1 para que yo no me confunda al momento de hacer el sándwich, ¿sí? El producto de extremos y el producto de los medios, que es como se hace normalmente la división, ¿sí? Esto podemos abreviarlo y desde el principio, bueno, simplemente incorporar el delta x en el denominador, pero para que vean de dónde sale, por qué se pone ahí, bueno, estoy haciéndolo aquí completo, ¿sí? La división entre la fracción representada por delta x, que sería delta x entre 1. Entonces, haciendo el producto de extremos y el producto de medios, me quedaría así, menos delta x entre x delta x por x más delta x. Aparecen entonces factores repetidos arriba y abajo, porque el delta x aquí está multiplicando tanto a la x como al paréntesis, entonces es factor. Puedo hacer la simplificación. Menos delta x entre delta x da menos 1. Entonces menos 1 queda aquí arriba y abajo el delta x ya se fue. Entonces nada más me queda x por x más delta x. Terminamos con nuestro paso número 3 y vamos al paso número 4, que consiste en calcular el límite cuando el incremento tiende a 0. ¿Ok? Lo escribimos, el límite de la función cuando el incremento tiende a 0, y lo calculamos. ¿Cómo calculamos? Sustituyendo el símbolo del incremento de x por 0. Entonces este se vuelve 0 y solo me quedó x por x. Entonces menos 1 entre
X por X, X cuadrada. Ya tengo entonces el valor de mi derivada, que es menos 1 entre X cuadrada. La derivada de Y con respecto de X es menos 1 entre X cuadrada. ¿Sí? Entonces observamos cómo en este ejemplo ya las operaciones son un poquito más porque nos encontramos con esta cuestión de la diferencia de fracciones donde tengo que utilizar aquí pues el producto, ¿verdad?, cruzado, el común denominador, etcétera. Y obviamente si la función hubiese tenido más cositas, pues se hubiese hecho un poquito más largo. Por ejemplo, si en lugar de la X solita hubiera sido una X cuadrada, bueno, pues acá también se vuelve más, ¿verdad? Pues también tuviera que haber desarrollado el binomio al cuadrado y luego hacer la resta y luego ir haciendo más cosas. Entonces sí tenemos que ser muy observadores de las operaciones que van a ir surgiendo en cada paso para ir siguiéndolas. Aquí no es, ¿qué sigue? Es que no sé lo que sigue, no, es que sigue lo que las operaciones de acá me van indicando, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo las operaciones para poder continuar, ¿sí? Y todo lo que estamos usando aquí, pues es álgebra que ya se ha manejado, que ya se ha conocido de cursos anteriores, ¿sí? Lo nuevo es el algoritmo de los 4 pasos, que ahí sí son lo que tenemos que aprendernos para saber qué sigue, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a insistir, no sé si hay alguna pregunta.